ya lo vimos al principio de esta agenda económica, el 2,9% de IMASEC sorprendió gratamente al mercado, algo que refleja nuestro nivel de desaceleración, ya que si esa misma cifra hubiera sido hace un año, hubiera sido analizada como muy mala por todos, pero hoy parece indicar el término de lo peor del enfriamiento de la actividad nacional. Queremos ver si otros expertos comparten esta opinión y por eso nos acompaña Carlos Massad, expresidente del Banco Central y también exministro de Salud. Carlos, muchas gracias por su tiempo en Agenda Económica. No, encantado de estar con ustedes, gracias por la invitación. Carlos, ¿comparte la opinión de que este 2,9% de IMASEC, mejor de lo que esperaba el mercado y bastante mejor que el 1,6% de enero, es el fin de lo peor de la desaceleración o es todavía muy prematuro decir algo así? Bueno, si uno toma la cifra desestacionalizada es un poquito más baja, pero da lo mismo, digamos, está en esos rangos. Yo tengo la impresión de que ya estamos probablemente en el peor momento, digamos, de la situación económica, por varias razones. La primera, porque desde hace más o menos 2 años, la inversión ha mostrado claras señales de debilidad y de caída. En realidad hay un estudio de la Asociación de Ingenieros Consultores, que son los que estudian todos los proyectos, ¿no?, que muestra que hace 2 años se produjo ya una baja importante en el estudio, en los proyectos que se estudiaron, y por lo tanto una baja importante en la inflación, en la inversión futura. Muchos lo llaman la maduración del ciclo de inversiones mineras. Sí, eso en parte, pero no son solo inversiones mineras, son también inversiones en otras áreas. Y en el caso de la minería, el ciclo, entre comillas, de la inversión tiene que ver con las expectativas de precios hacia adelante. Digamos, hay que mirar un poco las cosas esas con cuidado y, sobre todo, con los aumentos de costo que estamos teniendo en nuestra minería en el país, que son relativamente serios, y eso es un tema a preocuparse. Pero además, en el mundo, Europa se recupera, Estados Unidos se recupera, lentamente ambos, pero se están recuperando en todo caso. En el Asia hay en general síntomas positivos, salvo China. China es un gran interrogante. Y muy importante para nosotros. Y muy importante para nosotros, especialmente porque es un gran demandante de materias primas, bueno, que ahí importa mucho para nosotros. China va a continuar demandando algunas de las cosas que le vendemos, no solo le vendemos materias primas, le vendemos otras cosas también. Y eso lo va a continuar demandando. Pero probablemente en el campo de la materia prima tenga alguna debilidad hacia el futuro, lo cual significa que el precio del cobre no se va a apartar mucho de los $3. En el pasado habríamos dicho $3, maravilloso precio del cobre, pero los aumentos de costo han hecho que no sea tan maravilloso. Todo tiene que ver con el contexto, lógicamente. Y Carlos, un colega suyo, el actual presidente del Banco Central, dijo en el último informe de política monetaria que este año iremos de menos a más. Ante eso quiero preguntarle 2 cosas. ¿Cuál será la velocidad de ese menos a más? Y también, si usted dice que, como lo sabemos, que la inversión está cayendo, ¿cuál va a ser el carro que tirará nuestra economía en 2014? A ver, vamos a tener varios carritos, no son grandes carros, pero varios carritos. La economía americana, que crece, que es un socio comercial importante nuestro. La economía de Europa crece, otro socio comercial importante. Y tenemos además el esfuerzo de reconstrucción. Y tradicionalmente el esfuerzo de reconstrucción, después de catástrofes como ha sido el terremoto del norte, digamos, han ayudado al crecimiento de la economía. Eso se habló mucho con el terremoto del 2010. ¿Cree que puede haber un efecto? Mucho menor porque la magnitud de los daños es mucho menor. Y entonces, pero probablemente sea más rápido, porque con la experiencia que tenemos del 27F, la acción gubernamental para resolver los problemas creo que va a ser bastante más rápida de lo que fue en ese momento. Ya se nota esa rapidez en la forma de reacción de todas las autoridades para controlar la situación allá, se nota, digamos. De modo que el efecto va a ser probablemente más rápido que el que fue en esa época, que demoró casi 1 año en empezar a percibirse, pero también va a ser más débil que el de esa época, porque la magnitud de lo que se requiere hacer ahora es bastante inferior de lo que ocurrió entonces. Pero ahí tenemos también un motorcito adicional. Y además tenemos otro motorcito, y es que la plata que recauda el fisco tiene que gastarla, ¿no? Si para eso lo recauda. O sea, bueno, el actual ministro de Hacienda criticó mucho la administración anterior por la subejecución fiscal. Sí, bueno, pero va a tener que gastarla, si para eso necesita la plata, y tiene proyectos ahí en campos tan importantes como la educación, por ejemplo, como para que significa bastante gasto y por lo tanto significa bastante apoyo al consumo, ¿no?
De modo que vamos a tener todos esos motorcitos ahí funcionando, lo que van a hacer que la economía tienda más bien a ir, tal como dice el presidente del Banco Central, de menos a más, aunque con lentitud. No va a ser una cosa drástica, pero con lentitud. Otro motorcito, ya que habla de motorcitos, empezó en octubre pasado con la reducción de la tasa de interés. Está en 5 puntos, ahora está en 4%. Mucho se habla de que pueden haber 2 recortes adicionales de acá en el mediano plazo. Quisiera preguntarle, ¿tiene la libertad suficiente el Banco Central en términos macroeconómicos para seguir recortando la tasa, teniendo en cuenta las presiones inflacionarias que el propio presidente del Banco Central ha mencionado? Yo creo que sí, yo creo que la tiene. Pero el tema, digamos, más que eso, es ver cómo funciona la tasa de interés, cómo se traspasa el efecto de la tasa de interés a la economía. Porque en realidad, con tasas de interés, digamos, del 4, del 5, del 3,5% nominales, la inversión no se ve tan afectada, ¿no? Lo que se ve más bien es el consumo, porque esas tasas tienden a reflejarse más bien en las demandas de consumo de la gente, el crédito de consumo se hace un poquito más barato, etcétera. Bueno, y hay algunas voces que han dicho que quizá el Banco Central empezó un poco tarde los recortes. No, esas voces dirían, bueno, yo predije el terremoto, digamos, la misma cosa, no es así. Uno puede decir, mira, pudo haber sido tal vez 1 mes antes, 2 meses antes, pero 6 meses antes no creo que haya nadie que pueda afirmar eso, nadie, seriamente, digamos, decir. Bueno. Y además, tenemos el hecho de que nuestra economía no está cayendo, está disminuyendo su tasa de crecimiento, lo que es una cosa positiva desde ya. Pero esa tasa va a volver a recuperarse lentamente a través del tiempo en el curso del año. Tenemos sí algunos problemas de largo plazo que hay que mirar con cuidado, como el tema de la inversión, hay que ver cómo se recupera la inversión, qué se hace para apoyar esa recuperación y cómo se sostiene el consumo hacia adelante, pero yo creo que el propio gasto fiscal va a ayudar un poco a avanzar en mantener la demanda estimulada gradualmente para ir adquiriendo una tasa de crecimiento cada vez mayor. Carlos, en este contexto de desaceleración, que podemos estar saliendo o no, eso lo vamos a saber en las próximas semanas y próximos meses, pero se da en este contexto la discusión de la reforma tributaria, que en la última semana, desde que se firmó el proyecto y se envió al Congreso, hemos visto al ministro de Hacienda yendo prácticamente todos los días a Valparaíso, este lunes también fue, pero en el Congreso, en el Senado acá en Santiago, fueron los empresarios a hablar también con los parlamentarios de la Comisión de Hacienda. Quisiera preguntarle cómo ha visto la discusión de esta reforma y cuál es su opinión respecto al proyecto. Mira, en primer lugar, lo peor que pudiera pasar con la discusión sobre la reforma es que se extreme, que se vaya a los extremos. ¿Cree que está muy extrema ahora? He visto algunas opiniones en ese sentido. Yo creo que, en primer lugar, un cambio tributario, se la llama reforma o no se la llama reforma, era indispensable, era inevitable, porque hay presiones suficientes para satisfacer demandas sociales como para que el Estado tenga que obtener más recursos. Del cobre no va a tener más recursos, del cobre están subiendo los costos, el precio está estabilizado, de ahí no van a venir más recursos. De modo que tiene que ser la tributación interna la que básicamente, ¿no?, ayude a reunir esos recursos. Eso es inevitable, no hay manera de evitar eso. Ahora, el problema es cómo se logra obtener esos recursos. El cómo. Y claro, ¿Cómo está planteado ahora? ¿Le gusta el cómo, a usted? claro. Bueno, hay cosas que veo muy positivas y hay otras que hay que mirar con mucho cuidado. Por ejemplo, veo como positivo un grado de aumento en la tributación a las utilidades de las empresas y un grado de reducción a las tasas aplicadas a las personas, porque son muy distintas las dos y eso establece incentivos raros que podemos hablar después. Eso me parece a mí un paso positivo. Sobre el FUT, yo creo que va a ser una cosa tan gradual, el Fondo de Utilidades Tributarias me refiero, que son aquellos tributos no retirados por los empresarios que quedan en la empresa y que por tanto no pagan impuestos. Eso va a ser gradual, en un periodo de varios años, y no va a ser sobre la historia, sino sobre lo que pase de aquí en adelante. No va a ser algo retroactivo. No va a ser retroactivo, sino de aquí para adelante. De modo que el efecto no es una cosa
demasiado graves. Ahí pueden haber algunos problemas para ciertas empresas en particular, pero que va a haber que examinar, digamos, cómo se resuelve. Pero menos ahí está la mayor pelea de los empresarios. Sí, claro, allá está, claro, por supuesto. Sí, claro, tienen razón si tienen que defender su propio interés, cada uno tiene que hacerlo, digamos. Y es legítimo que se haga. Eso obliga a una mejor y más cuidadosa distribución de los impuestos. Pero hay algunas cosas que hay que mirar con mucho cuidado. Y para ponerlo en términos generales, cualquier institución en una democracia no puede tener un poder no controlado o que pueda usar con algún grado de arbitrariedad. Se refiere a la norma general antielusión. Claro, porque si existe una institución que tiene un poder y que puede usar con cierta arbitrariedad, existe la tremenda tentación de que se use políticamente. ¿Cree que el Servicio de Impuesto Interno, si se le dan esas atribuciones, puede ser una herramienta política discrecional? No creo que lo sea. Creo que la tentación para que lo sea es grande. No creo que lo sea, pero creo que la tentación para que lo sea es grande, porque si hay una política discrecional, entonces alguien le puede decir a Impuesto Interno, oiga, vaya usted y vaya a examinar a ese de allá porque me está molestando, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que no debe ocurrir en una democracia. Bueno, abogados constitucionalistas dicen que la norma general es muy vaga, es muy amplia, poco certera, poco precisa. No quiero pronunciarme sobre eso, pero yo creo que la preocupación importante ahí, y es legítimo que Impuestos Internos tenga atribuciones para poder resolver los problemas que hoy día existen y que no puede resolver. Pero tienen que ser atribuciones perfectamente claras, absolutamente acotadas y controlables por una autoridad externa, la justicia, por ejemplo, no sé, alguien. Pero no puede haber el riesgo de que ese poder pueda ser usado arbitrariamente. Porque si bien las personas hoy día pueden ser muy limpias y sanas, mañana puede llegar a alguien que use el resquicio legal, como en algún momento se utilizaron en el pasado, que utilice el resquicio legal para usarlo de otra manera, de maneras ilegítimas. Eso me preocupa mucho desde un punto de vista de principio, no porque vaya a ser así, digamos, pero me parece a mí que desde un punto de vista de principio uno tiene que tener la mayor preocupación para que no sea así. Y eso es un tema que me preocupa. Ahora, en cuanto a la elusión en general, hay que entender lo que es esto. Toda empresa, toda persona hace los cálculos de sus actividades de modo de minimizar sus costos, de bajar sus costos, todos sus costos. En ese sentido, se está planteando También el costo tributario, déjame terminar la idea, no me interrumpáis la idea. Tienen que minimizar sus costos, incluido el costo tributario. Y entonces es esperable que una empresa, cuando estudia sus cosas, diga, mire, lo voy a hacer de esta manera y no de esta otra porque así ahorro impuestos, que es uno de los costos que tiene que ahorrar. Eso es, si está dentro de la ley, es legítimo y razonable. Y está en las reglas del juego, digamos. La regla del juego es que todos tienen que minimizar sus costos, porque si no, no habría mejoramiento de productividad. Todo el mundo tiene preocupado de sus costos de bajarlo. Ahora tú, adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Cree que se está demonizando entonces la planificación tributaria? No sé cuál es la palabra, pero creo que la planificación tributaria la hacemos todos, todo el mundo la hace, y es inevitable que se haga. Con la ley actual, con la ley nueva, con cualquier modificación, va a haber siempre planificación tributaria, porque la gente tiene que minimizar todos sus costos, también el costo tributario. Esperar otra cosa sería suponer que somos ángeles, y no somos ángeles, somos personas que respondemos a incentivos. Entonces lo que hay que preocuparse muy bien es que los incentivos sean correctos. Por ejemplo, si uno le aplica una tasa de tributación a una empresa del 20% y a una persona del 40%, tiene que esperar que la persona trate de que sus gastos vayan por la vía de la empresa, pues. Así minimiza sus costos a la persona, porque ahí le cobran menos impuestos. Es el incentivo ahora legalmente. Es un incentivo que existe legal, ¿no es cierto? Uno tiene que tratar de eliminar los incentivos que provocan la llamada ilusión. En vez de decir, mire, voy a buscar al que planificó sus cosas para pagar menos impuestos, y a eso lo voy a sacar la mugre. Porque planificar para pagar menos impuestos es un pecado. No es, po. Todos tienen que planificar para pagar menos impuestos. Lo que pasa es que si le dan incentivos para que lo haga, hay que cambiar esos incentivos. Bueno, vamos a ver si es que la pasión con que defiende el tema y también cómo va a ser abordado. No, lo defiendo con pasión porque para mí es un tema de principio. No es un tema de un articulito más, un articulito menos en la ley, es un tema de principio. Yo creo que darle a cualquier institución un poder que tenga un margen de arbitrariedad es grave para la democracia. Bueno. Creo que hay que
avanzar en terminar con la elusión. Creo que hay que avanzar en esa dirección. Pero no por la vía de decir la gente no puede planificar cómo pagar sus tributos, tiene que hacerlo, lo va a hacer así, sino más bien por la vía de ponerle los incentivos apropiados para que lo planifique de la manera que el Estado quiere que lo planifique. Bueno, vamos a ver si es que los parlamentarios que están viendo CNN Chile hayan tomado nota de este argumento y también veremos cómo se va desarrollando la economía de nuestro país y si es que este fue el fin de la desaceleración. Eso también lo veremos más adelante. Carlos Massad, expresidente del Banco Central, un placer tenerlo en la agenda económica. Igualmente, gracias por la invitación. Bueno, y con este análisis de la coyuntura nacional terminamos este lunes en el programa. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.